Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles la palabra del día. Vamos a hablar de las buenas noticias. Hay buenas noticias. Jesús reina y Él nos dará la victoria sobre todos nuestros enemigos. Hay una gran bendición en los versículos de ahora. Estoy contento. Vamos a leer en la introducción Proverbios 14, versículo 12. Dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. La ley de Moisés es algo, el Antiguo Testamento es algo exquisito. Y yo en lo personal lo leo, me gozo, pero uh, la ley de Moisés en sí no nos salva. La ley de Moisés no lleva a la vida. No, la palabra dice que el que guarde estas cosas tendrá vida. Pero a través de los años hemos visto una y otra vez a hombres fuertes, mujeres sabias, hombres sabios que no alcanzaron. Dice la Biblia en Romanos: todos pecaron, todos se fueron por su propio camino, todos fueron cortos, fueron hallados cortos de la gloria de Dios. No hay uno solo bueno. Entonces todos fallamos. El plan de Dios nunca era la ley de Moisés, no era a salvarnos. Si ese hubiera sido el plan de Dios, Dios no hubiera enviado a Jesús. Si Dios nos hubiera bendecido a través de la ley, porque había promesa en la ley. El que viviera por la ley, el que cumpliera la ley, iba a vivir por la ley. Entonces habían promesas, cosas fáciles aparentemente, pero se hacían muy difíciles de cumplir. Son 10 mandamientos más otras ordenanzas, cosas que Dios mostraba. Y cuando el pueblo las cumplía, Dios bendecía, Dios ayudaba, estaba cumpliendo su parte. Pero el pueblo nunca cumplió, y se iban en pos de otros dioses. Ya no sacrificaban al Dios de Israel, de Isaac y de Abraham, al Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Se iban en pos de otros dioses, hacían ídolos. Entonces, cuando Jesús envía a Dios a Jesús, les envía las buenas nuevas. Ahora Dios está proveyendo el evangelio, las buenas nuevas. Entonces ahora había un cambio. Ahora las personas tenían que abandonar la ley. Nunca ha sido el propósito de Dios darnos a Jesús más la ley. Porque eso crea una mezcla. Eso neutraliza el poder de Jesús. Por eso es que muchas veces nos vemos emproblemados y no tenemos manera de cómo salir, porque el poder de Jesús está anulado, porque estamos con un pie en la ley y con el otro en Cristo. De lo contrario, cuando nos enfocamos solamente en Jesús, entonces venimos a llegar al verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el evangelio que fue revelado a Pablo, no que fue revelado a Pedro, Juan y Jacobo. El verdadero evangelio es el de Pablo. Ese es el de Pablo. Entonces, la ley en sí no ayuda. No ayuda en nada. Pero la gracia de Dios sí. La gracia de Dios es exquisita. Entonces dice en Romanos 8, vamos a ver, porque ¿qué es el evangelio? ¿Qué es las buenas nuevas? Las buenas nuevas no es que nosotros amemos a Dios y que porque nosotros lo amamos, le somos fiel, entonces Dios nos bendice. No, las buenas nuevas es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que se vuelve una victoria que Dios nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Por el gran amor que Dios nos dio. Y vamos a leer el poder del evangelio. Dice en Romanos 8, versículo 28, dice: y ya sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayuda para bien, a los que conforme el propósito son llamados a ser santos.
Porque a los que antes conoció también les señaló desde antes del camino, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que le señaló desde antes del camino, a esos también llamó. Y a los que Él llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? El que aún su propio Hijo no escatimó a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún Él también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. Wow, es Dios intercede, Jesús intercede en el cielo por nosotros. ¿Quién nos apartará de aquí dice la caridad de Cristo? Pero es el amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas al matadero. En todas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y ese amor de Dios en Cristo Jesús no nos dejará, porque si fracasa su Hijo, si fracasa Jesús, entonces fracasamos nosotros. Si Jesús tiene victoria, entonces nosotros tenemos victoria, porque nosotros estamos en Cristo. Dios no está contando a nosotros como individual, está contándonos en Cristo Jesús. Jesús es nuestra identidad. Jesús es nuestra identidad. Y este camino, este evangelio no lleva muerte como la ley. La ley llevaba muerte porque no podíamos cumplirla. Pero este camino ya la cumplió Él. Él cumplió la ley de Dios. Él, por su obediencia, nosotros somos obedientes. Por su santificación, nosotros somos santificados. Por lo que Él hizo. En sus obras nosotros nos podemos parar y confesar. Por eso es que la carne y la sangre de Jesús viene no hay enemigo que se pueda parar ante el nombre de Jesús. Jesús, la sangre y la carne de Jesús es lo máximo. Yo le decía a unos hermanos y a unas hermanas, el Antiguo Testamento, por muy glorioso que se vea, es como el 10% de Dios. El Evangelio, la persona de Jesús, es el 100% de Dios. Es el 100% de Dios. Dios nos dio todo con Él. Entonces dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy de cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna criatura nos podrá apartar de la caridad de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es interesante que Pablo contrasta las dos cosas, la muerte y la vida. La vida es lo que queremos, la muerte no es lo que queremos, pero Pablo contrasta, dice, ni la vida ni la muerte, ni lo bueno ni lo malo nos podrán separar del amor de Cristo, porque Jesús nos ha escogido. Los salmistas, cuando tú lees los salmistas, este evangelio no es algo nuevo que Jesús se sacó y se inventó y creó una religión nueva. No, este es el evangelio que los salmistas lloran, claman y preguntan: Señor, danos de ese pacto, danos de tu Gesed, de tu pacto de fidelidad, donde eres tú, no somos nosotros, donde que tuya es la gloria, tuya es la honra. Entonces ese pacto, ellos lloraban, buscaban, anhelaban de este pacto, pero ellos vivían bajo un pacto de Moisés, el pacto de muerte, dice Pablo, que llevaba muerte. Por eso leímos Proverbios, porque aparentemente la ley es buena, se mira buena. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte.
La ley te va a matar, la ley te mata, pero Jesús te da vida. Nada te podrá separar del amor de Cristo. Ese es el mensaje de ahora. Tengo buenas noticias. Nos apuntamos, nos suscribimos a un programa que se llama Logos, Silver Logos. Es un poquito caro. Esos programas lo utilizan los ministerios grandes americanos. Me imagino que también ministerios grandes en español. Hay muchos programas gratis que uno puede utilizar, como el eSword, Bible.com, Bible Gateway. Tienen un sinnúmero de Biblias, versiones que uno puede leer gratis, pero no, la capacidad que tiene este programa es increíble. Ya me apunté, es un poquito caro, pero por pagos. Así que si este ministerio es de bendición para tu vida, no te olvide aportar. Nosotros tenemos nuestra dirección de cripto, que es dinero digital. Si puedes enviar dinero digital para ayudarnos al ministerio. Si tienes otra manera que quieres dar por PayPal o por otra cosa, puedes llamarnos, enviarnos un mensaje por la página, y contribuirnos y ayudarnos a eso, ya que estamos apasionados por la palabra de Dios. Este ministerio no es un ministerio, no es una iglesia, es un ministerio en el internet, donde mi intención es enseñarte la gracia de Dios, darte las buenas noticias, y despertar en ti un deseo por leer la Biblia, por saber los beneficios del nuevo pacto. Los beneficios de la carne y la sangre de Jesús, que empezaron un nuevo pacto con mucho más gloria que el antiguo pacto de la ley de Moisés. Ese es el deseo de este ministerio, por eso se llama En el Nombre de Jesús, para bendecirte, y que seas bendecido con toda bendición. Que por lo menos sepas, te informes que tú no estás solo, que Cristo está contigo. Él te ama más que tú te amas a ti mismo, y Él quiere bendecirte. Eso es todo por el día de hoy. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.